Aquí es donde hicimos la sesión que solicité a Iracema y su grupo. Este, bueno, como se vio en la sesión, este fue una fábrica de hace muchos años, como hace 100 años, y hace 30 como mínimo que estaba abandonada. Entonces lo que sucedía acá era, se percibía una energía pesada, se sentían algunos ruidos que no tenían explicación lógica. Eh, Se sentía que durante muchos años estuvo abandonado y estuvo estancado, notablemente. Entonces hace unos meses comencé con un proyecto acá eh, que se trata de fábrica de pisos. Y lo que sucedía era que, bueno, el material, el hormigón, contenía mucho aire y era muy difícil sacarlo. Y luego de la sesión podemos ver que se corrigió el problema. Podemos ver acá un piso con mucho aire y técnicamente ya no había nada que hacer para resolver esto. Y luego de la sesión acá podemos ver que se corrigió el problema técnico, notablemente. La sesión fue hace más o menos 10 días, 2 semanas, entre 10 y 15 días y los resultados son notables. Buenos días, Emiliano. Margarita, buenos días. Qué bueno que nos Bueno, acompañas ahorita en Bueno, este testimonio que Emiliano nos llamó de la fábrica embrujada. así Cuen- buenos es. días. Buenos días, Emiliano. Buen Cuéntanos. día. Bueno, creo que pasaron algo de 15 días, ¿no? De la sesión que hicimos. Ujú. Y bueno, eh, antes de la sesión era lo que más o menos vos comentaste, que el lugar era un lugar que estuvo mucho tiempo como abandonado, es decir, sin uso, como con muchas cosas ahí acumuladas, como un depósito. eh, sin ninguna utilidad, eh, y que había sido por muchos años, como por 80 años, una fábrica metalúrgica. Eso un día se terminó, quebró, se fundió esa empresa y por 30 años, estos últimos 30 años, estuvo así como decía, ¿no? Parado. Hace unos meses empecé con un proyecto ahí, que se trata de fabricar productos de cemento, de hormigón, y lo que me iba sucediendo a pocos es, por un lado, sentir el lugar muy pesado, muy denso, como no era un lugar agradable para estar ni para trabajar. Empecé a escuchar en un sector así como, por momentos iba de noche a buscar algo o a ver, y por ahí escuchaba algún ruido que no tenía lógica porque no había nada, no había nadie. Y bueno, y después en el cemento se me empezó a generar eh, aire en el cemento, en el hormigón, que no podía sacar, que no tenía una explicación técnica. Es decir, analicé los factores que podían ser la causa de ese aire en el hormigón, y no tenía una explicación técnica. Y bueno, entonces ahí fue que, bueno, recurrí a vos y a tu grupo. Y bueno, y ahora son 15 días entonces de que sucedió eso de la sesión. Y hoy y hace el viernes de la semana pasada empecé a fabricar otra tanda y bueno, el problema desapareció. Mm. Ese problema del oxígeno en el hormigón que no lo podía sacar. Era como cuando dejas un vaso de agua de un día para el otro y se llena de burbujas. Bueno, así pero en el cemento. Mm.
Entonces se desbarataba el hormigón, ¿no? O sea, se hacía polvo, o qué reaccionaba? No, es decir, lo que sucede con ese oxígeno, con ese aire en el hormigón es que en el proceso de fabricación ese aire hay que sacarlo, porque cuando lo sacás el hormigón se hace compacto y se hace de buena calidad. Mm, Pero si resistente. ese oxígeno sigue estando, es como un queso gruyere. Ok. Entonces esa pieza de baldosa o de piso, no sé cómo le quieras decir, no tiene la solidez y no Mm. está compactado correctamente. O sea que no sale un producto de calidad y no resulta un producto de calidad para venderlo. Ese era el problema. Oye, Entonces no podía salir. Emiliano, bueno, en el contexto de la fábrica, en la sesión, se veía que era un pueblo donde se manejaba cierto tipo de energía en el lugar también. ¿Tú has notado algún cambio o siguen las cosas igual? ¿O cómo lo percibes tú ahora que ya ha pasado un tiempo de la sesión? Sí, sí, yo percibo algo distinto. Percibo un movimiento distinto en lo cotidiano de la ciudad. Es una pequeña ciudad, Mm. ¿no? De 40.000 habitantes, 45.000 habitantes. Y sí, se percibe algo ligero, sí. Ok. En la sesión salieron muchas cosas, bueno, tú ya nos mandaste un video, salieron cosas, extrañas, ¿no? Me llamó la atención la cuestión del teléfono que salía, que veía Nicolás, que era un teléfono, o sea, siendo una ciudad tan pequeña, con tan pocos habitantes, sí había teléfono en ese lugar, o sea, en esas épocas, hace muchos años, sí existió un teléfono en ese lugar. Sí, era uno de esos teléfonos con una especie de manivela Ah, y te conectabas con una central, la como central. era en todo el mundo, ¿no? Te conectabas en una central y esa operadora le decías con qué número querías dar y esa operadora te conectaba con el destinatario. De todas formas, el teléfono estaba en otro galpón continuo a ese, al Mm, que salen las imágenes. ok. Pues bueno, Emiliano, pues me da muchísimo gusto y a ti en esta producción y todo, tú sientes que las cosas van mucho mejor, tus clientes, todo, ¿cómo lo ves? O sea, tu cuestión financiera, ¿cómo ves si ha cambiado, no ha Sí, cambiado? ¿Cómo va? sí, de hecho, sí siento un poco más ágil. De hecho, ahora me surgió una posibilidad de un financiamiento Mm, que, que sabemos lo que estamos en Argentina, que toda la parte financiera, financiamiento de bancos, y eso está muy difícil, muy frenado porque tenemos una situación de inflación y demás, y eso te dificulta la financiación. Entonces, estos días salió así de casualidad, mm. entonces llámenle casualidad o causalidad, pero surgió una potencial forma de financiamiento que hoy en día Argentina no es algo que se encuentra tan fácil, que es difícil, digamos, armar una empresa de cero, un proyecto de cero. Pues Emiliano, me da muchísimo gusto que todo haya cambiado para bien y qué bueno que decidiste dejarnos este testimonio porque para nosotros es muy importante los testimonios que ustedes nos pueden dejar y sobre todo en esta parte de la industria que es algo mucho más complejo que una sesión con un cliente porque se ven muchas más cosas, intervienen mucho más factores, pero bueno, te agradecemos muchísimo, Margarita. ¿Quieres comentar algo? Pues sí, me llama muchísimo la atención porque lo que tú decías que al entrar a tu fábrica era bastante pesado y energéticamente también pasaba lo mismo y había como muchas imágenes y muchas conexiones con la parte de tu abuelo. Entonces me parece increíble que todo este proceso ya en este momento se haya disuelto energéticamente y que se esté viendo un cambio
tan rotundo en este momento. Y rápido, porque al final Sí. de cuentas son muchos años, o sea, y esta energía duró estancada ahí muchos años. Ujú. Entonces, realmente, para resultados tan rápidos es maravilloso en realidad, porque este estancamiento energético realmente movió muchísimas cosas, ¿no? El dinero, o Sí, sea, todo, todo, todo. Y estoy muy feliz y muy sí, contenta. Pues sí. muchas gracias, Emiliano. Voy a cortar aquí el testimonio y nos quedamos en línea un momento. Gracias a Ok, todos. no, Gracias. gracias a Bye. ustedes. Fotos, ¿no? De esa época, por curiosidad, ¿viste? Porque Mm, me da como mucha curiosidad todo. Y bueno, este personaje que ustedes vieron es un hombre que si bien no tenía así educación formal, tiene 15 patentes de invención de máquinas. Mm, Y las tengo ahí, ¿viste? En ese armario. Se encuadraban y se llevaban al registro de patentes, ¿no? Y bueno, no, y encontré algunas fotos. ok, voy a grabar eso. A ver, enséñame las fotos. Enséñanos las fotos. mm. Esto- Ahí está atrás el chabón. Bueno, acá hay todo un... Bueno, esto no es acá, pero encontré esa foto y se debe ver bien la... o le da mucho brillo. No, no, sí, sí, sí se No, ve. pero sí se ve. Ese muchacho que está ahí atrás, Ajá, Ujú. ese es el el abuelo. personaje. Oh, Bisabuelo, sí. bisabuelo. Mm, Oh, Sí. ujú, Tenía una caripela importante. O sea, ujú, una mirada fuerte. ujú. pero, y es que energéticamente también era muy fuerte él. Sí. Su energía era bastante fuerte. Esta era entrada que yo hoy tengo como mi entrada, pero esto fue Ujú. hace, ponele, 90 años. Ujú, Ese umbral sigue estando, ¿no? sí. Que es lo que voy a usar ahora de entrada. Ujú, Que es la que tiene unas pirámides en la parte de arriba. Sí, sí, ahí ujú. están las Que, pirámides, mirá. sí, Bueno, Sí, mira. incluso, Ujú, sí, sí. arriba Ujú. del arco están las iniciales del. ujú. Ah, ok. Ujú. Está Mira, como, esa foto lo que veo es que como que él está en un costado, o sea, no es como el centro ahí del, del sí. Mm, como que yo soy acá el dueño de todo y todos son mis. No, está como relativamente discreto su Ujú. postura. Acá él no se lo ve, pero son cenas o almuerzos que hacían dentro Ah, de esa fábrica, ¿no? y mira, y todos parados, como salió en la hipnosis, así Sí. todos. ujú. ¿Por qué? Oh, Porque es como una mesa apoyada sobre dos especies de poleas grandes o tambores, ujú. Mm. y entonces hacían esos almuerzos. Y eso nosotros, o sea, no lo sabían, ni Nicolás ni Margarita. No, no, no. Y esta es una mucho más antigua, probablemente de 1910. Ok. Y el que maneja el tractor ¿Es él? es él. Ah, Oh. Pero yo lo que no entiendo es cómo en una ciudad, por ejemplo, Misiones, que ahorita tiene 40 y, no sé, tantos poquitos habitantes, en esa época construyeron una siderúrgica ahí, pues todavía había mucho más poquita gente. mm, Sí, sí, eso es así, pero Misiones es la provincia, ¿no? Que sería como el Ujú, estado. ujú, Y ok. Apóstoles es una pequeña ciudad dentro de muchas, porque acá cada 30 kilómetros hay una ciudad. ah, La historia es que acá lo que se da son inmigraciones masivas de gente. Él no viene solo acá perdido, viste, que dice me voy allá a la otra punta. Sino que estos grupos son inmigrantes de 1890, de fines del siglo XIX, que vienen por contingentes, ¿no? ¿De dónde era originario él? Perdón. De Ucrania, Ucrania. De ucraniano. Ucrania. Ah, Sí. Y
todo por lado de mi mamá son todos de esa ascendencia, ¿no? Y bueno, entonces como acá el Estado distribuye y hace un plan de inmigración, porque Argentina siempre hizo eso, ¿viste? Por ciertas provincias, quería que se instale gente en el campo, ¿no? Y como acá ya había mucha gente que habían venido, ponerle, no sé, en total, que habrán venido 3.000 en esa época, más quizá, como 4.000 inmigrantes ucranianos acá en esta parte de Misiones. Y ya había mucha gente en el campo haciendo muchas actividades. Esta persona empieza a fabricar herramientas para el campo. Ah, Molinos de yerba mate, molinos de arroz, ujú, maquinaria para procesar cosas como el tung, que es algo que se le sacan aceites. ujú. Y bueno, y después todo Misiones fue igual. Vinieron más inmigrantes y más, sobre todo de Ucrania, de Polonia y de Alemania. Mm, Entonces, por eso él se instala acá. Eh, para la época, por más que era un lugar chico, en un lugar que está cerca de dos ríos muy grandes. Uno es el Paraná, mm, y la vía de comunicación era el río Paraná, pues es un río enorme que conecta Misiones con Buenos Aires y el océano. Entonces, un poco esa es la historia. Nosotros acá estamos a 15 kilómetros de Brasil. O sea, estamos en una zona entre Brasil y Paraguay estamos. mm. Y Ahorita que dices de las aguas, en Paraguay se dice que lo más importante son las aguas que hay profundas, que son aguas que también tocan esta parte y van por sí, Brasil. ¿Cómo se llaman esas aguas? Aguas acuífero guaraní. acuífero guaraní, sí. Sí, sí. Mm, El Que- guaraní es el nativo de esta zona. ah, el guaraní es el de la hoja de mate y de Sí, sí. todo. Es el guaraní el primero que procesa, o sea, que el que se da cuenta, el que empieza a tomar, digamos. Después vinieron estos y adoptaron las costumbres del nativo. Mira, acá tengo otra. A ver, mm. mira, El que está parado es el muchacho. ujú, el de en medio de los dos. El de acá, el de la mitad. Sí, Ujú, sí, el de anteojitos. ujú, Ujú. Y hay dos de los que están ahí son hijos, y uno es mi abuelo. ok. Ok. ¿Cerraste la puerta ahí? Y están preparando un auto para correr Ujú, hace un tiempito, hace sí. unos buenos. Y precisamente este lugar, ese lugar, exactamente ese galpón es donde yo estoy fabricando los pisos. Mm, Exactamente ahí. ok. Y que se supone que, bueno, que en algún lugar está ese sótano que sale en la sesión, ¿no? Ajá. Que vio creo que Margarita, ¿no? Nico. Nico vio, Nico. Nico vio un sótano. Ujú. Bueno, No, qué interesante, porque al final muchas historia, cosas, ¿no? sí, nosotros no sabíamos y Mm. y bueno, todo se pudo ver, todo se pudo conectar. Y hace unos años, Ajá. cuando en la década del 70, sale no sé si se llega a leer, León Spasiuk, León así, Spasiuk. Ajá. ese es Ujú. en el diario sale el día de su deceso. ¿Por qué Ah, sale en el diario? Porque ahí ¿por qué? cuenta, que tengo el original, Ujú, cuenta un poco que fue uno de los pioneros en eso que vos ok. preguntabas. Qué miradita, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, fuerte, serio. muy Sí, fuerte, ¿no? duro, tiene una mirada dura. Pero fíjate, o sea, uno de los pioneros y al final de cuentas hizo crecer eso mucho y inventor aparte de todo. Sí.
Sí, o sea, uno no va a asociar eso. O sea, yo ahora con esta información que ustedes investigan y comparten, ahí atas cabos, pero acá hubo como toda una época de como estancamiento económico. Oh, oh, Pero vos me decís, pero la ciudad que está a 50 kilómetros mm. no se siente tanto eso. Se siente que esa ciudad tuvo otro ritmo. A ver, oye, una pregunta un poco indiscreta. Sí. Eh, por ejemplo, tu abuelo, ¿tú nunca supiste que perteneciera a alguna secta, a algún lugar, o sea, porque salieron como en la sesión, como los compases masones, como ese tipo de cosas? Sí. Bueno, nomás es como curiosidad. O sea, tú no sabes si él, o que tuvieras cartas o algo de él. Bueno, de hecho, en el símbolo de su empresa, de su metalúrgica, es un compás. Ujú, Mm, sí, Más sí, evidente. razón. No, mira, lo que te puedo decir es que él es mi bisabuelo. a tu Murió bisabuelo. antes que yo nazca. Ajá. Mira, a mí me llamó siempre la atención Ujú, lo que me contaban, porque tenía como un perfil intelectual que mucho no encajaba con todo ese grupo de gente que vino en esa época, de inmigrantes. Los inmigrantes esos eran generalmente gente que trabajaba en el campo, que no accedía a mucha educación, ujú. prácticamente nada, pero muy trabajadores, así con una mentalidad muy fría y, viste, así, dura. Y, y no, la verdad que no, pero sí me llamaba la atención toda una biblioteca que tenía. Oh. Libros en italiano, libros en francés, obviamente hablaba ucraniano. O sea, eso me llamaba la atención. Un hombre Evidentemente culto, hablaba en en francés. realidad. Ujú. Claro, sí, intelectual, libro de mecánica, libro de motor de diésel, enciclopedia de no sé qué, todo así, libros de variada. Y después mi abuela, que me contaba que era su nuera, me contaba que él, cuando no estaba trabajando, no estaba literalmente con las máquinas y los hierros, estaba leyendo. Mm, Mm. Y, mm, y no, y más de eso no. Después, y después ya calculá que la gente que vio en esa época ya no está ujú, físicamente, ¿no? ujú. Pues Y no, sí, no. ¿Eh? muy interesante, ¿no? Sí, sí. Toda esa historia de él, porque de alguna forma nosotros no sabíamos nada. Nosotros vimos lo de la Sí. fábrica, los puntos que tú nos diste son lo de la fábrica. Y bueno, nos dirigimos a eso y salió muchísima más información que mira ahora se corrobora con todo esto que nos estás mostrando. Mm. Y es muy interesante que al final todo salió y todo se pudo cambiar en el plano físico, cambiando la cuestión energética. Eso me pareció que fuera tan rápido, me pareció como muy fuerte, como que eran energías ya demasiado concentradas que también a lo mejor estaban buscando una salida, que como una olla express, Sí. ¿no? Que está ya demasiado concentrado, que bueno, fue una Y, salida importante. y había un detalle que yo escuchaba un par de veces, escuché un ruido como cuando yo entraba, como que Mm, alguien pisa un hierro como que se esconde. mm, Así sentía yo. Entonces después pregunté, porque era en una zona donde está eso que vio Nicolás, mm, ese portal. Ahí había un torno bastante grande y había una persona que trabajaba con ese torno.